vamos a darle paso a la profesora Zenaida Osorio, profesora de la Universidad Nacional, para la conferencia Cómo leyeron Álvaro, Miguel y Juan, las prácticas lectoras de la gente del común. La profesora Zenaida es especialista en información y en investigación visual, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Algunas de sus investigaciones son la confianza visual, imagen fotográfica en publicaciones periódicas colombianas de 1830 a 1914 y Haga como que le pegan, haga como que la violan. Actualmente estudia el archivo fotográfico de la APCO, Sutatensa y las barberías en Tumaco. Profesora Zenaida, muchas gracias. La intención de la charla de hoy es poder trabajar con 3 experiencias de lectura, no de escritura, sino de lectura, y hacer énfasis tanto teóricos como metodológicos. La invitación era que, como la mayoría de las personas, creo que todos los que estamos acá estamos haciendo maestría, ¿no? Acá todo el mundo está haciendo maestría y están proyectos de tesis, es compartir, digamos, ciertas estrategias metodológicas de investigación. Algo específico que tienen las estrategias metodológicas de investigación que uso es que están centradas en la imagen. O sea, yo argumento con imágenes, construyo las ideas con imágenes, ¿sí? Hago seguimientos visuales, de ahí que me ponga tan nerviosa que no funcione la imagen. En el día de hoy, lo que vamos a hablar es de 3 casos y 3 personas. O sea, lo que quiero comentarles, lo que quiero compartir con ustedes son 3 investigaciones distintas sobre cómo leyeron Álvaro, Miguel y Juan. Y quiero, la palabrita que aparece ahí, quiero que le presten mucha atención, lo de prácticas lectoras de la gente del común. Sin ninguna intención, los nombres de estas 3 personas son esos que realmente son nombres bastante del común, ¿no? Álvaro, Miguel y Juan. Pero son investigaciones que se han hecho en distintos momentos temporales. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Hitchcock. ¿Alguien conoce a Hitchcock? A mí es un director que me gusta mucho porque él era el maestro del suspenso y algo que tenía Hitchcock es que decía que no le gustaban las películas donde la gente tenía que quedar las 2 horas para saber quién había matado a alguien, sino que él en la primera escena ya decía quién había matado a alguien. Entonces yo les voy a contar al principio, los primeros 5 minutos o 10 minutos, como el sentido de la conferencia, que es como lo más denso. Y si alguien necesita irse, puede salir porque yo les voy a contar el argumento. No tienen que quedarse las 2 horas. Y lo otro que quiero decirles es que si me escriben al correo, yo con mucho gusto, para quienes no son de acá, les comparto la conferencia, les comparto la charla porque la preparé específicamente para este grupo y les comparto los 2 videos. Mi correo es zosorio con S, P de porras, zosoriop @unal de Universidad Nacional .edu.co y con gusto les comparto los archivos, ¿sí? Para que puedan mirar más en detalle y el guión de la exposición, para no agotarlos hoy. Algo que me importa a mí de cómo lee la gente del común o que he estado trabajando es que la conclusión de esto sería que estas personas leyeron no como lectoras, sino leyeron como escritoras, leyeron como editoras, que lo van a ver a lo largo del trabajo, leyeron imaginándose a sí mismas como protagonistas, leyeron como dibujantas o como dibujantes, leyeron como fotógrafos, ¿sí? Todo lo que estuvieron haciendo dista mucho, en mi opinión, de la imagen que normalmente tenemos de lo que es el público lector. Creo que las personas que trabajamos sobre la información, a mí me interesa mucho lo que son los tratamientos de la información, hemos invertido muy pocos recursos teóricos y metodológicos en saber las especificidades de los públicos lectores. O sea, los públicos lectores son una gran masa de la que hacemos perfiles, ¿no? Y perfiles a veces agrupados con ciertas variables, pero no ponemos la misma intensidad y el mismo esfuerzo en saber del público lector lo mismo que sabemos de cada autora o cada autor individual. Hay miles de monografías y de tesis doctorales y de tesis de maestría donde el derroche metodológico para saber de cada autor,
de sus fuentes de inspiración, de aquello que vio, de que compartió, de sus rutinas de trabajo, son muy fuertes. Y en cambio sabemos muy poco de los públicos lectores. Y lo digo porque fue el motivo por el que nosotras las dos nos encontramos, ¿no?, en los foros de la Feria del Libro, porque a medida que uno indaga realmente en lo que han sido las prácticas de los públicos lectores del siglo XX, yo me atrevería a decir que estas cosas que atribuimos en muchos casos al comportamiento de los públicos del siglo XXI, de los públicos que leen a través de las plataformas digitales, están inscritos en prácticas de larga duración. La idea de compartir, la idea de generar contenido a partir de un contenido ya existente, de valorar ese contenido, de volver a reeditar, de compartirlo con otras personas, de manipularlo para compartirlo, que es lo que garantiza hoy el software cultural. Este tipo de prácticas las podemos ver en todos estos tipos de... en todas estas personas que estamos estudiando de manera individual. Entonces, la intención, cuando estamos hablando de estudiar las prácticas lectoras de la gente del común, es porque no es solamente para entender el pasado, yo creo que el pasado en sí mismo no tiene mucho sentido para nosotros, sino es para poder entender un poco qué pasa con todas las prácticas hoy día de las suscripciones, de las comunidades de lectores para poder hacer comentarios, las prácticas de las calificaciones de like o de dislike, las prácticas de poder modificar contenido, ¿sí? Y qué, digamos, en qué tradición de intervención se inscribe eso. ¿Sí? Ese es el sentido para mí de la charla. Aquí tenía, bueno, esto igual se lo voy a compartir. Yo siento que cuando estudio a estas personas tienen más en común con los youtubers y con los bloguistas contemporáneos que con la imagen de los lectores que la mayoría, creo que nosotras y nosotros, y sobre todo la gente en lingüística y la gente de comunicación, ha aprendido como el perfil del lector. Y cuando digo que tiene más en común con los actuales, es por ejemplo que los caracteriza su juventud, son personas jóvenes. Los tres casos que vamos a hablar tenían 10 y 14 años cuando hicieron lo que vamos a mostrar, ¿sí? Pero además de eso, les apasionan los tratamientos nuevos de la información. En cada caso, les apasionaban nuevos tratamientos, pues que ahora son viejos, ahora son viejas tecnologías, pero antes fueron nuevas, entonces es ponernos en el momento en el que esas tecnologías también fueron nuevas, como fue la radio por entregas, o como fueron los fascículos por entregas, o como fue la nueva televisión y la publicidad moderna, ilustrada y con eslogan. ¿Sí? Todas esas prácticas que para nosotros son viejas, en su momento, y cuando estoy hablando de estas personas, fueron absolutamente nuevas, eran nuevas, y las estaban interviniendo y las estaban conociendo. Otra cosa que me interesa mucho de ellos es la capacidad que tuvieron de imaginar públicos lectores. O sea, ellos no se asumían a sí mismos solo como lectores, sino que asumían que había alguien que los estaba leyendo. O sea, imaginaban una comunidad de personas que los estaba leyendo y que los estaba siguiendo. Y estoy hablando de 1914 para acá, ¿no? Y la última, que ya la nombré anteriormente, que es la capacidad de crear, manipular, intercambiar y compartir colaborativamente contenido con otras personas, tanto para la creación como para el consumo. Bueno, esta era la parte donde ya uno puede levantar y decir, listo, ya estuvo. Esto también se los voy a compartir. De acá en adelante van a ser historias y después ustedes, si quieren, me preguntan por los detalles de las historias. Voy a contar las historias con cierto tipo de información que parece anecdótica, pero que no lo es. No lo es porque en cierto sentido tiene mucho que ver con una mirada etnográfica. Y hay algo que también quiero compartirles, que trabajamos mucho desde el campo de las artes y más las personas que trabajamos con la imagen, y es que no creemos en los detalles. O sea, no creemos que existan detalles, sino que esa valoración donde uno dice que hay detalles, realmente es una valoración nuestra, pero a veces el detalle es lo más importante de la información, ¿no?
El primer caso que les voy a contar, estos son las 3 personas que nos van a acompañar. Álvaro Ramírez, y lo vamos a relacionar con el derecho de nacer. ¿Alguien ha oído hablar del derecho de nacer? ¿Sí? ¿Quiénes? Levanten la mano, yo quiero echar una miradita. ¿2 personas solamente? ¿3 personas? 3 personas. Ok. Luego Juan Martínez con los cuadernos de fútbol y luego Miguel Ángel Fonseca con el periódico El Campesino. ¿Alguien ha oído hablar del Campesino, el periódico de Acua? Vale. Entonces, vamos a empezar por Álvaro Ramírez. Yo a Álvaro Ramírez, y ahí es donde viene lo que parece anecdótico, pero no lo es, porque tiene mucho que ver con el tipo de investigación que hago, lo conocí en una exposición que hicimos para el Museo de Bogotá. En esa exposición, que fue como en el 2007, se hizo, no sé si ustedes alcanzan a ver allá, se hizo una convocatoria para los oficios de barrio. Y había convocatoria para los peluqueros, los panaderos, y uno de los oficios de barrio eran los remontadores, para saber desde el punto de vista del remontador qué sabíamos de la ciudad. Es algo que me importa mucho, la idea de crear nuevas fuentes de información para saber de lo urbano. Entonces, un zapato y la cantidad de zapatos que pueden estar en la ciudad pueden convertirse en toda una fuente de información sobre lo urbano. Ese era el presupuesto, digamos, de nuestra exposición. Estando en la sala del museo, llegó un señor que parecía bastante solvente en relación con los otros señores, se movía con mucha tranquilidad por todo el museo, con mucha confianza. Cuando llegó el fotógrafo del tiempo, el señor actuaba con más confianza todavía. El señor le mostró esa foto que ustedes ven ahí, la de la izquierda y la de la derecha. Él hacía la composición y le decía, mire, ¿me puede tomar una foto así? ¿Sí? Entonces, y luego le mostró el lado izquierdo, no la alcanzan a ver, pero la van a ver en la presentación, la primera del lado izquierdo. Él está sentado y abría las manos y le decía, mire, con las manos pueden medir la cantidad de zapatos que tienen acá. Entonces, después de que se fue el fotógrafo, yo me acerqué y le dije que quién era él, ¿no? que cómo había llegado a la exposición. Entonces él me dijo que había llegado leyendo el periódico. Y una de las cosas que habíamos discutido es si un remontador iba a llegar a través de la convocatoria del periódico. Por eso las hacíamos más por radio. Entonces me llamó la atención que hubiera dicho que había llegado leyendo el periódico y me dijo, no es la primera vez que aparezco en un periódico. La primera vez, no sé si alcanzan a ver allí, entonces dice, la primera vez que aparecí en un periódico fue cuando tenía 10 años. Entonces cuando tenía 10 años, sí, efectivamente él salió en un periódico. Salió en El Tiempo, en 1951. Esta fecha es importante por lo siguiente. El derecho de nacer, que vamos a ver más adelante, se empezó a publicar en 1948. Entonces él salió en El Tiempo. Estos recortes que tienen ahí es porque él los tenía más adelante, vamos a ver, en sus propios archivos personales. Él salió en El Tiempo y en El Espectador. Tanto El Tiempo y El Espectador narraban la historia de un niño que se había extraviado en Bogotá. Aquí, en esta calle, a propósito, en la 12. En la 12 es la del museo, la del Teatro Colón. No, es la 10. Es una más. Ok. Entonces, el niño se había extraviado en la calle frente al Teatro Colón y ustedes recuerdan que El Tiempo queda en la Avenida Jiménez, ¿no? Que había una oficina del Tiempo, pues no que queda, sino había una oficina del Tiempo que queda en la Avenida Jiménez. Lo interesante fue que un señor, o sea, se relata la historia de 2 maneras. La historia del Tiempo dice que un señor encontró al niño con un perrito en la calle, muerto del frío, al frente del Teatro Colón, esperando por una persona que es su mamá. Y que la mamá lo había abandonado y que el niño la estaba buscando y que el niño decía que hablaba inglés, que su papá era una persona rica y que él iba a seguir buscando a su mamá, que estaba en un asilo en este momento, que su papá lo había metido en un asilo, pero que él se volaba del asilo para estar buscando a su mamá. Luego, con la nota del Tiempo, apareció el padre del niño, que el padre del niño vivía en Teusaquillo, es un ingeniero, como dicen las historias tradicionales, prestante,
Y apareció muy ofuscado porque había salido la información en el periódico El Tiempo. El espectador, obviamente, cuando sale el padre y el padre dice que esa no es la verdadera historia, el padre tenía otra historia, el padre dice que el niño tenía problemas, que el niño le gustaba inventar cosas, que el niño tenía manías, que el niño se volaba de la casa. O sea, la versión del adulto es distinta que la versión del niño, entonces el espectador corrige la versión del tiempo durante el mismo día, ¿no? Pero las cosas que acá no van a alcanzar a ver, las cosas que siguen siendo ahí reales, es que el niño fue el primer niño que viajó como polizón a varias ciudades de Colombia, y el niño decía que había viajado a los Estados Unidos buscando a su mamá, y que su mamá era una extranjera, y que trabajaba en el teatro, y que por eso él había ido al teatro, al Colón, a esperarla. Dentro de eso, al niño le hacen, en esa columna, sacan día a día el niño y el perro. Ese es el segundo día que corrigen la historia. Entonces dicen que un niño lo tratan de enfermo, en el caso del espectador lo tratan de enfermo y que alucina y demás, que un niño inventaba historias y que tenía un perrito, que el perrito se llamaba Diana Limonta. Si ustedes vieron, si alguien sabe que es donde aparece el derecho de nacer, si alguien sabe del derecho de nacer, el protagonista del derecho de nacer se llamaba Alberto Limonta. Y el niño dice que él le puso al perro Diana Limonta, Diana por su mamá, porque no sabía exactamente cómo se llamaba, y Limonta por la historia de Albertico, el niño protagonista de la telenovela. Ese es digamos, el testimonio del niño. Si ustedes, para quienes no saben, esta telenovela fue muy importante, 322 capítulos, 50 países, apareció en 1948 en Cuba en formato de radionovela, después se fue por fascículos, luego se hizo película y luego se hizo telenovela. Y yo creo que tú sí sabes que las estabas sintiendo todo el tiempo. Se hizo telenovela en todos los países de América Latina. Acá ven ustedes a Madre Dolores, que es una protagonista importantísima de la trama de esa telenovela, y acá ven ustedes a su actor. Entonces acá, otra cosa que me parece importante que sepamos es que haciendo el seguimiento de la telenovela, la trama de la telenovela es la siguiente, para que comparen con la historia del niño. La trama de la telenovela es que hay un hombre rico, acaudalado, que tiene una hija, la hija se embaraza, o sea, como se decía en las telenovelas, fue engañada por un hombre, y entonces quedó embarazada, engañada por ese hombre, y ella decide abortar, ella quiere abortar, pero el padre le dice que no puede abortar, que lo que va a hacer es que la manda a un sitio, que cuando tenga el hijo se lo dan a alguien para que lo maten, ¿sí? Lo maten en el bosque. Eso es una trama que nosotros conocemos de los cuentos infantiles clásicos, ¿no? Y sucede lo mismo que en los cuentos infantiles clásicos, en la trama de la telenovela. Se la entregan, el hijo se lo entregan a ella, que es la empleada, que en ese momento es una empleada afro, una empleada negra en la telenovela, ¿no? En los años 50, en la mentalidad de los años 50. Y ella se va de la casa con el niño y se desaparece. Entonces, aparte de que esté la telenovela, otra cosa que es muy importante, porque acá nos importa cómo estudiar los medios no son autorreferenciales, es una cosa que es muy importante, los medios permean otras prácticas. Algo que me importa mucho es eso. En los periódicos se publicaba mucha información de cómo se volvía aquello que era la escucha, cómo se generaba realmente en los estudios. Luego la gente tenía cada vez más competencias para entender cómo es que se generaba aquello que estaban oyendo, cómo es que se generaba en realidad lo que se llamaba en otros términos ficción, que tiene mucho también que ver con las competencias que tiene hoy la gente más joven para entender cómo es que se genera el código, por ejemplo, en el software, o ese tipo de prácticas, ¿no? Esto es como la información normal que existía en los periódicos, donde se contaba paso a paso qué hacían las voces, qué hacía el doblaje, cómo se hacían los efectos de sonido, ¿no? Y se les
se les decía a las personas cómo funcionaba cada uno de los medios que ellos oían. Dentro de esto, esta telenovela hizo llorar a toda América Latina y había unas críticas muy fuertes para Kainet, diciéndole que era populista y que realmente lo que él hacía, que lo que estaba explotando era como la emotividad de la gente, que me hace pensar mucho en las discusiones que se hace con los reality shows hoy día y con todos los programas de franquicia, donde se crean condiciones para que las personas vivan bajo ciertas condiciones y se sabe cuál va a ser el conflicto y demás que va a suceder. Él contesta en un artículo de Juan José Hoyos que retoma la entrevista de él, esto que ustedes están viendo ahí, que dice: nunca pretendí ser Cervantes ni un Víctor Hugo, soy escritor para lavanderas. A mí lo que me parece muy interesante de tener en cuenta esto en el siglo XX, cómo tenerlo con Víctor Hugo antes, o como tenerlo con los escritores de folletín en el siglo XIX, que también los criticaban por lo mismo, porque ellos eran los escritores de lavanderas en su momento, o se les consideraba así, ¿no? Es lo de la sensibilidad compartida. O sea, cuando nosotros vemos hoy la acogida de un youtuber, la acogida que tienen los temas, la gestualidad, la puesta en escena de un youtuber, uno dice: ¿qué es lo que permite esos 5.000 likes? ¿Sí? ¿Dónde es que hay esos procesos de identificación acá? La novela me voy a volver acá un segundo, algo que le interesa, así creo que nos interesa. La novela de Kainet es muy interesante porque, estudiando a Kainet, la manera como él escribió la novela también parte de una experiencia de la vida real. O sea, él hacía programas de radio y en los programas de radio tuvo una relación con una mujer que siempre lo llamaba por radio, pero él no la conocía. O sea, hablando de distancia y hablando de las identidades que hay cuando no estamos en una comunicación cara a cara. Él no la conocía, pero se enamoró de ella. Después de enamorarse de ella, porque la radio cada vez se hacía con una frecuencia y unas periodicidades más seguidas, se encontraron. Y ella, en una de las entrevistas, él dice, ella quedó embarazada de él, pero le dijo que no iba a tener el hijo. Entonces le dijo que no iba a tener el hijo y, basado en eso, él escribió El derecho de nacer, porque él lo que reclamaba es que ese hijo tenía el derecho de nacer. Volviendo a la historia de Álvaro Ramírez, una de las cosas que consulté yo fue los archivos personales de Álvaro Ramírez. Estos son los archivos de él. La foto que ustedes ven ahí a la izquierda es la foto de la mamá, de la que él dice que es su mamá. La foto por detrás tiene una leyenda donde se la escribe al papá y le dice: yo me voy sin pedir permiso porque usted no me va a perdonar, pero yo no puedo seguir soportando esta situación y abandono a mi hijo y abandono a mi marido, ¿no? Pero además de eso hay cosas que nos importan las personas que leemos sobre los que leemos o que estudiamos los que leemos, y es la colección de libros y de fascículos y de materiales que tiene Álvaro Ramírez, ¿no? Dentro de esa colección, él guarda los libros y los guarda subrayados. Tiene muchas canciones de Gardel y tiene además todo lo que sacaba el diario dominical de Gardel. Y tiene partes sobre el abandono o partes sobre otro tipo, son prácticamente relaciones de abandono, que las tiene subrayadas y marcadas. Y cuando digo que escribe además como autor, o sea, Álvaro Ramírez supo cómo aparecer en los periódicos, cómo estar en los periódicos, cómo vivir performativamente esa presencia que estaba ahí, y escribió unas memorias, que son estas que ustedes ven acá. Las memorias fueron enviadas en unas copias a un editor, son manuscritas, y las mandó con copia a un editor para ver si se las publicaba. Las mandó en el 2006, un año antes que nos conociéramos en el museo. Las memorias, yo hice seguimiento de varios de los datos que están en las memorias, de varios de los hechos, y todos los hechos coinciden. Por ejemplo, él dice que estuvo en la cárcel por 6 años y en la cárcel se leyó todos los libros de la biblioteca. Y en los escritos de él hace referencia a los libros, y estuve haciendo comparaciones entre lo que él cita de los libros que leyó y los libros, y las comparaciones son muy cercanas, ¿no? Pero además de eso,
Él habla de, acá al final da los datos de su mamá y de su hermano. Y los datos existen en Nueva York, existen en Los Ángeles, o sea, los nombres de las personas existen en Los Ángeles. A mí lo que me ha parecido importante y complejo en las historias de él es todos los lugares que ha ocupado Álvaro, ¿no? Frente a la prensa, frente a la radio, porque también fue el niño Ramo, o sea, hacía los comerciales de Con qué Ramo en algún momento, ¿no? Porque fue sabiendo, y entonces esto de, ¿recuerdan la canción de Feliz cumpleaños, amiguitos? Les desea Con qué Ramo, y entonces él se presentó hablando, es muy performativo con la propia historia de él. Pero además, si uno mira la historia de Cainet, que es la del derecho de nacer, que con la trama del derecho de nacer es como que hay una continuidad ahí en las historias, ¿no? Él está vivo, él vive por la calle 80, y además le interesa que esto sea público, ¿no? Que es como parte de la... Pero si se hace el cotejo de los distintos documentos, algo que yo encuentro muy valioso para ustedes si están investigando medios, es prestarle atención a los egodocumentos. Es decir, a los libros de reportes, a las cartas, a los telegramas, a esa selección que parece mucho como los comentarios que hacen los suscriptores, esas cosas que tú vas eliminando y poniendo cierta información y demás, y que da cuenta de una manera de valorar la información propia. Y prestarle atención, sin convertir esto en una cosa populista, porque lo que me parece preocupante es que a esos archivos le prestamos menos atención, y cuando le prestamos atención desde otro punto de vista metodológico. O sea, que no es la misma atención que le prestamos cuando esos archivos pertenecen a personas que forman parte de lo que llamamos historias oficiales. Bueno, esa es la primera historia que les dejo ahí. Uno podría estudiar la telenovela de muchas maneras, ¿sí? Buscando otro tipo de documentación frente a lo que son estas narrativas. Y vamos para la segunda. La segunda es una historia totalmente distinta. La segunda es protagonizada por Juan Martínez. Y Juan Martínez fue el autor de esos cuadernitos que ustedes ven ahí, que caben en la mano, y que él tituló Sport Cuadernos de Fútbol. Un dato para que le presten atención a Juan Martínez es que él hizo los cuadernitos. Él hizo estos cuadernitos durante 5 años, semanalmente, de manera manuscrita, sin faltar un solo día. ¿Sí? Él publicó los cuadernitos. O sea, esa disciplina ya la quisiéramos tener muchos de los que estamos acá. Pero más allá de eso, piensen en lo que es llevar un blog hoy día. ¿Sí? En lo que es ir alimentando un blog hoy día. O notas de YouTube. ¿Sí? Con esa asiduidad temporal. Entonces, los cuadernitos de él los publicó durante 5 años, inició cuando tenía 14 años y los hizo hasta los 19 años, por lo menos hasta donde encontramos cuadernitos. Estas son las portadas, se llamaban Sport Cuadernos de Fútbol, ¿sí? Y lo conocí porque una maestra de la universidad, que era amiga del niño que tenía, del hombre, porque ese no es un niño, de Juan Pablo Lombana, que es actualmente un escritor, no sé si alguien lo haya leído. Él es el heredero de esos cuadernitos, él es el bisnieto de este niño que hacía estos cuadernitos. Y Juan Pablo le mostró los cuadernitos a mi compañera Rosario López, que es una artista escultora de la Universidad Nacional. Y Rosario me dijo, mira los cuadernitos que nos dieron, ese niño es todo un dibujante. O sea, ese niño es impresionante la cantidad de dibujos, 5 años dibujando y pues como la calidad de la línea y la complejidad de lo que dibuja. Cuando ella me los presentó, ella estaba pensando en mostrarle los cuadernitos también a Beatriz González, que ustedes saben que ella tiene varios que ha trabajado sobre manuscritos dibujados. Pero ella me los presentó y yo le miré los cuadernitos en un pasillo y yo le dije, ¿sabes? Este niño está copiando. Entonces me dijo, no. Le dije, sí. Entonces me dijo, no puede estar copiando, pero además la idea que tenemos de la copia como si fuera un poco decepcionante, no le estoy segurísima que ese niño está copiando. Dame una semana y hablamos. Y ella me dijo, ¿para qué quiere la semana? Le dije, porque yo necesito saber cuáles son las fuentes, esa frase me gusta bastante recordarla, cuáles son las fuentes impresas de la imaginación visual de este niño. Porque este niño, es una postura como en mi trabajo, frente a de dónde sale lo que llaman creatividad, individualidad e imaginación.
y me gusta mucho estudiar cuáles son las fuentes en cada época de cada una de esas tres cosas que nombré. Total, algo que me hizo estar absolutamente segura que el niño estaba copiando fue la siguiente diapositiva, porque eso me pareció un derroche cuando eso yo estaba empezando mi tesis doctoral y yo dije, no puede ser, este niño llegó en sus cuadernitos a algo que yo me demoraba como 10 años entendiendo, y es al lado izquierdo es la portada del primer cuadernito que él sacó en 1928. El protagonista es un aviador, 1900, imagínense, 1928, sí, 1928. Los que saben de historia de la aviación saben qué significa eso, porque estamos hablando del Limber pasando de una parte a otra, estamos pasando de los primeros aviadores colombianos que lo están siguiendo en la prensa, diciendo si se caen los jinetes del aire o no, era el lenguaje de la prensa. Y él empezó con esto, pero además, en 1929, que es el que ustedes ven a la derecha, eso me confirmó, él le hace un homenaje al primer número. Entonces, en el del año, él publica la portada del primer número. Imagínense eso, cuando no tenemos fotocopiadora, no tenemos para escanear, él vuelve a dibujar y dice, le da, con motivo de nuestro primer aniversario, le damos a nuestros lectores, miren la complejidad, le damos la copia la portada del primer número. Me gusta mucho mirarla porque cambia la proporción, ¿no? Cambia la proporción de la imagen en relación con el texto y como ese pensamiento adulto que lo que cambia es la ortografía. En el primero la aviación era con S, entonces en el segundo corrige la aviación con C, en un año. Pero cuando vi esto, por ejemplo, la práctica de conmemoración de los periódicos es una cosa muy compleja que si uno no conoce el mundo histórico y teórico de los periódicos, uno no lo sabe, ¿no? Yo lo miré y le dije, ese niño está copiando. Entonces, acá me interesa muchísimo es ir a o sea, algo que también me importa es estudiar las subjetividades. Así como digo las fuentes de yo, las subjetividades como una cosa que forma parte de una época, de unas condiciones económicas, políticas y sociales de una época y que es compartidas en la mediana y en la larga duración. Entonces me fui a la biblioteca con dos compañeros, al final están los créditos de todo el mundo porque estos trabajos son súper dispendiosos y no los hago yo sola para nada. Nos fuimos a la biblioteca, en este caso con un chico que se llama Miguel Ángel Castillanco y Miguel Gerardo Ramírez, que son todos de artes y tienen otro entrenamiento frente a la imagen y lo visual, y nos pusimos a buscar las posibles publicaciones que había visto y pues las encontramos, ¿no? Las encontramos una a una, pero a mí lo que me interesa acá es trabajar la relación como de remediación, que es una noción que usan algunos teóricos para trabajar los medios, o sea, donde un medio se anida en otro medio. ¿Sí? Un medio es resonancia de otro medio, como una especie de ecología de medios. Entonces, esto es una mínima parte del archivo de lo que encontramos, ¿sí? En 8 días, porque era la idea de volvernos a reunir con Rosario. Me interesa mucho, entonces, mirar, bueno, copiaba, pero ¿qué es lo que copiaba? Porque a mí lo que me interesa es la complejidad de las estrategias visuales. O sea, el problema no es que copie, sino cuál es la naturaleza de lo que copia y cuál es su lugar individual frente a lo que copia. Entonces acá solamente les voy a hablar de 3 cositas chiquitas. Una, el niño insistía, acá en todos estos que ustedes ven al lado izquierdo, él siempre les sacaba, se llamaba Sport Cuadernos de Fútbol. La época más clave de los impresos deportivos son los años 20 y los años 30, donde están todos los días gráficos en el mundo. O sea, las cosas genéricas que se llaman días gráficos, ¿sí? O deporte gráfico y demás. Pero no solamente se llama Sport, sino que el niño tenía la pauta de Sport. Sport hacía concursos, Sport invitaba a sus lectores, Sport premiaba a los lectores, Sport les ofrecía, con motivo de los Juegos Olímpicos, una entrega especial, ¿sí? Y dentro de esto, que ustedes creo que alcanzan a... No, imagínenselo por favor. Acá, todo esto son bicicletas del Sport, ¿sí? Y distintos productos que pueden encontrar en el Sport. El Sport era un almacén de esa época, ¿sí? Que entonces ustedes miran el consumo deportivo, las publicaciones periódicas, las prácticas deportivas y el comercio de los productos.
Entonces el niño, la pauta de sport nunca faltó en los cuadernitos de principio a fin, ¿no? Y está, pues acá encontramos como los originales de cada uno de los de sport. En otro sentido me interesó mucho esto, y es, pues nosotros somos de diseño gráfico y nos importa mucho la visualidad de cada época. Entonces había 3 marcas de carros muy importantes, y más para los que estudian acá lingüística, por ejemplo, y es que no solamente trabajaban la tipografía, sino trabajaban el logo moderno, que es un logo muy corto, de menos de 6 palabras, o sea, moderno a lo del siglo XX, ¿no? Y cierto vocabulario, que es un vocabulario internacional de mercado, como el de las novedades y el surtido, que es el vocabulario pues postindustrial, industrial y postindustrial. Y el niño no solamente copiaba las publicidades, sino que tenía una intención muy detallada en poder hacer el seguimiento de las tipografías que estaba haciendo la marca de Fiat, que son sin serifas y ese tipo de cosas que ustedes están viendo ahí. Lo hizo también a lo largo de todos los números, o sea, la tipografía iba cambiando y el niño la iba siguiendo, ¿no? Y la iba dibujando. Y la otra, esta me gusta especialmente, porque esta le puse yo, los hizo retóricos, o sea, miren la complejidad de este niño con los medios, es que estamos hablando de una persona que tiene 14 años, ¿no? En este momento. Había esto que se llama Café Aspirina. Café Aspirina hacía publicidad periódica. Periódica quiere decir que en una semana cumplía con toda la unidad familiar. Es decir, el sábado decía, para el padre que llega agotado de trabajar, café aspirina. El domingo decía, para la madre que tiene cólicos menstruales, café aspirina. El lunes decía, para mi nana que le duelen los huesos, café aspirina. El miércoles decía, para la nena que está joven y no sé qué y le duele por la escuela, café aspirina. Yo he mirado realmente, junto con otra compañera que se llama Ángela Vaquero, hemos hecho todo el seguimiento de café aspirina. Lo que hemos encontrado en los periódicos lo hemos mirado mucho, y lo que él hizo ahí, eso sí no lo hemos encontrado, porque es toda la adaptación de la práctica retórica. Entonces él dice, café aspirina cura el dolor de cabeza y otros males producidos por los deportes. ¿Sí? Entonces la capacidad de argumentación es impresionante. Uno dice, ok, vale. Se nota que la revista era colaborativa, o sea, porque hay unos dibujos súper sofisticados, y trabajaba con amigos que hemos podido establecer con la bisabuela, con fuentes de la bisabuela, pero los amigos a veces le quedaban mal. Entonces, cuando a él le quedaban mal los amigos, la publicidad la hacía como podía, pero la pauta publicitaria iba, ¿no? O sea, nunca quedó como un hueco la... Esto me parece súper complejo. O sea, las infografías con cuadros de resultados se utilizaban mucho en las publicaciones de la época. Recuerden que en esta publicación no solamente estaba el día gráfico, sino estaba cromos, que es suficientemente conocido, que el cromo se refería a la calidad visual de las publicaciones, ¿no? A los cromos, al color y demás. Y todas estas publicaciones cada vez más hacían tablas de resultados muy, muy complejas. Hacer eso a mano y hacerlo y mantenerlo semana tras semana. Entonces, estas visualizaciones complejas también las hacía el niño dentro de Sport, cuadernos de fútbol. Fíjense la resonancia de un medio, ¿no? Como lo estamos viendo en otros medios que no son, son medios manuscritos, son otro tipo de fuentes que se supone que son privadas y personales. Dentro de eso nosotros, les decía, somos todos de una facultad de artes, y nos propusimos con el equipo que estábamos trabajando utilizar estrategias visuales para entender mejor qué era lo que estaba haciendo el niño, porque era muy difícil copiar los dibujitos a este tamaño. Yo creo, déjenme un segundito que yo tengo por acá uno, porque mira, y este fue el catálogo que hicimos porque finalizó en la exposición, eran así de grandes. O sea, poder copiar esos dibujos acá es un problema de mecánicamente cómo lo copias. O sea, cómo haces con la perspectiva, cómo manejan los gestos, cómo manejan las juzgadas. Los que siguen el fútbol impreso saben la complejidad que tiene eso, o los que miramos ahorita las infografías que se están haciendo digitalmente, ¿sí? O sea, cómo se hacía eso. Entonces, dentro de eso, invitación pues para quienes les interesen otras estrategias de investigación, lo que hicimos fue redibujar, o sea, arriba
son las fotografías que identificamos donde él sacaba las poses, porque en esa época ya hay toda una iconografía para cada deporte, o sea, se sabe cómo se tiene que fotografiar o mostrar visualmente cada una de las personas que practica un deporte, que practica la natación, el salto olímpico o el boxeo, que era una cosa que le interesaba, ¿no? Y abajo lo que hicimos fue, si aíslas variables, si quitas todo el resto y solamente dejas la pose, se te hace más claro cómo pudo él, qué imágenes pudo haber visto, qué fotografías le pudieron inspirar y qué sacó de esas fotografías, porque él sacaba unas cosas, no sacaba todo. Estas son otra estrategia que utilizamos, que fueron, estos son los cuadernitos de él cuando hace especiales, ¿no? Cuando hay partidos y demás. Y entonces Juan Pablo Lombana, que es el actual dueño de los cuadernitos, entrevistó a su abuela y ella le contaba cómo habían llegado los cuadernitos a él, y Juan Pablo contaba, él es amante del fútbol, que lo que le parecía más complejo era la rigurosidad de la representación del movimiento dentro de los cuadernitos. Piensen ustedes que estamos hablando de 1928, o sea, no tenemos televisión. Se veían por las revistas gráficas los deportes, ¿no? Y se veían a partir de reportajes fotográficos. La otra compañera, esto es para insistir metodológicamente en la importancia de trabajar inter y transdisciplinariamente. La otra compañera, que fue la compañera iniciadora de este proyecto, que fue Rosario López, ella es escultora. Entonces ella empezó a explorar los cuadernitos fijándose en los uniformes y volvió a reconstruir los uniformes como pequeñas esculturas. Esto es parte de la exposición que hicimos. Pero eso nos permitió identificar claramente los equipos que estaban en cada uno de los momentos mientras que se sacó Sport, trabajando o participando del mundo deportivo. Y ahí tienen ustedes a Juan con su esposa. Él ahí se casaron en 1937, él murió muy joven, murió en 1946 de pulmonía. ¿Vale? Esa es la segunda historia, que es otro tipo de información distinta. Y les voy a mostrar la tercera y espero que me funcionen los videos, si no voy a estar muy frustrada yo. La tercera es la historia de esta persona, que se llama Miguel Ángel Fonseca. Y está vivo y que traté de localizarlo para que nos acompañara esta noche, pero no me contestó el teléfono, no logré que me contestara el teléfono. Con Miguel Ángel vuelvo a la anécdota de cómo lo conocí. Yo un día salí, yo vivo ahí por La Soledad, y salí a coger un taxi. Paré el taxi y el taxi, muy bogotano él paró el taxi, pero enseguida había una gente que iba como para el aeropuerto y se echó para atrás y llevó a la gente que iba para el aeropuerto y me dejó ahí parar con esta frustración y esta fortuna. Porque yo me quedé como diciendo, esto es el colmo. Y yo estaba así cuando llegó otro taxi. Y me dice, buenos días, señora. Es el colmo lo que acaba de pasar. Pero yo la voy a servir muy bien. Y yo, ustedes saben, ¿esto de dónde salió? ¿No? Como, ¿esto de dónde salió? Además, la persona era esta. Yo me sentía como con un Dalai Lama cuando entré al taxi, en serio, porque además el taxi impecable. El olor, todo lo que tenía puesto, súper delicado el señor. Y yo, me dice, me da vergüenza por mis compañeros, un vocabulario súper complejo, en serio, me da vergüenza con mis compañeros que se porten así. Yo les decía que vivía en La Soledad, porque de La Soledad a la 26, a la 26, donde él entra a la Nacional, no hay ni una carrera mínima, ¿sí? Entonces fuimos hablando, yo estaba un poco impresionada, y entonces, bueno, él me dice, ¿usted qué hace en la Nacional? Usted le dice, yo soy profesor. ¿De qué? De artes. Esa universidad merece todo el respeto mío. ¿Cuál es el día de la emisora de la universidad? Le dije, no me lo sé. Me dice, es el colmo. Es el colmo. No es posible que de las pocas emisoras cultas que hay en y me dijo, todavía no me lo sé, anoche traté de buscarlo para acordarme, no me lo sé. Digo, me parece colmo que usted no sepa, y el programa político que dan tal, y mientras tanto íbamos avanzando, y usted luego me contó qué periódico lee. Le digo, señor, el problema es que yo
ni leo periódicos, ni oigo radio, ni veo televisión actual, para defenderme, ¿no? Porque ya me sentía. Entonces me digo, ¿actual no? ¿De cuándo? Entonces leí yo, vieja, por ejemplo, esta mañana vengo de la Biblioteca Nacional de ver los archivos de acta, de Sutatensa, ¿sí? Los que estamos hablando. Y el señor, yo le dije eso y paró el carro. Ya íbamos llegando a la 26. Entonces paró el carro y me dice, pues le quiero comentar, esto algo nos deparaba el destino para que fuéramos los dos. Le quiero comentar que yo fui el niño sutatensa. Entonces le dije yo, okay. Pero yo creo, en general creo, de entrada, cuando esas cosas están, le dije yo, fue el niño sutatensa cuando, mío, como en los años 60, les había un niño sutatensa, porque yo estaba estudiando el archivo, pero no había descubierto el niño sutatensa todavía. Me dijo, sí, había un niño sutatensa, y yo fui el niño sutatensa en más de una oportunidad. Entonces le dije, bueno, deme su teléfono y ya le pagué la carrera. Entonces después lo invité. Toda la gente que le estoy hablando es súper mediática, son mucho más mediáticos que nosotros, como pueden ver, ¿no? Entonces lo invité a clase. Lo invité a clase para que nos contara la historia. Ese es el grupo con el que estamos estudiando el archivo de Radio Sutatensa. Y cuando fue a clase, él dijo, realmente, muchachos, o sea, les di una clase impresionante sobre la editorial Andes, sobre los medios de impresión en el siglo XX, sobre las impresoras Heidelberg de Alemania, y les dijo, realmente muchachos, porque ellos son un poco tímidos, entonces les digo, ustedes tienen que aprender a ser como más solventes, ustedes tienen que aprender a posicionarse de sí. Por ejemplo, y ahí donde ustedes lo ven, es porque él estaba posando de Papá Noel, ¿no? Entonces empezó, dice, uno posa, uno tiene que poder tener muchos papeles, y empezó a hacer Papá Noel perfecto. Entonces le preguntamos, ¿y eso de dónde salió? Digo, no, es que yo soy el Papá Noel de Coca-Cola y de Claro. Tal cual, ¿no? Entonces le dije, ok, estuvimos 2 horas, hablamos con él, o sea, creo que estamos buscando en los lugares equivocados los que hacemos investigación. Estuvimos hablando con él, la experiencia desde lo puntual de las personas es muy diferente, muy rica de matices y de complejidades, y yo me quedé con los datos y empecé a buscarlos. Yo soy historiadora, ¿no? Entonces me interesa, aparte de periodista, entonces me interesa mucho lo de verificar la fuente y hacer seguimiento. Y obviamente encontré una nota del Espectador de una periodista que decía, Papá Noel tiene taxi y me hizo una carrera, ¿no? Entonces yo dije, ok. Él en esto, él decía que, él me preguntó en la charla que tuvimos en la universidad, que qué era lo que me interesaba de las fotos. Entonces leí yo que lo que más me interesaba eran los mecanismos de haga como que de hecho había publicado un libro que se llama Haga como que la violan, haga como que le pegan, y me interesa mucho la foto escenificada y la foto posada. Entonces fue cuando sacó lo de las poses, junto con lo de decirle a los estudiantes que tenían que tener más, lo de las poses como Papá Noel, ¿no? Entonces dentro de eso, les quiero hacer acá un pequeño comentario sobre el archivo de Radio Sutatensa, el que yo estoy estudiando. Lo que me interesa del archivo de Radio Sutatensa es toda la sesión fotográfica. No estoy estudiando la foto, soy muy crítica del archivo de Radio Sutatensa, soy muy crítica de cómo se está viendo el archivo de Radio Sutatensa hoy. Me preocupan mucho las cosas que se convierten en memoria y en patrimonio. Siento que muchas de las miradas, no todas, pero muchas de las miradas que se están haciendo de Radio Sutatensa le están enalteciendo como un proyecto de un grupo particular y de una persona particular, y no están dando los matices de lo que pasó como campaña de información mundial organizada mundialmente, que creo que necesitamos entenderla desde ahí para entender qué lugar ha jugado la información visual en la construcción del mundo contemporáneo. Entonces dentro de eso lo que me interesa es la sesión fotográfica. Para quienes quizás son fotógrafos saben que cuando se tomaba una fotografía, no hoy día con las cámaras digitales, pero se tomaba una fotografía con las viejas cámaras análogas, se hacía toda una tira de fotos para poder elegir cuál era la foto y luego entrar a posedición y ese tipo de cosas. Afortunadamente, ACPO guardó toda la sesión fotográfica y eso ha ido revelando todos esos mecanismos de haga como que, porque acá a la izquierda, por ejemplo, ustedes encuentran toda la sesión fotográfica, o acá en esta, donde para construir la imagen del campesino sucio se le pedía a los mismos campesinos que posaran sacándose piojos, ¿no? Entonces le decía, sáquese piojos, o esta que les puse, que es, hágase una espinilla frente a la cámara, ¿sí? Entonces ellos están sacándose una espinilla,
O esta otra que es despelúquese. Entonces ustedes los ven primero peinaditos, ¿no?, para tomar el después, y luego despelucados para tomar el antes, porque era necesario producir la idea de antes y después, con la que el periódico trataba de persuadir al grupo al que iba dirigido que las normas de higiene nuevas eran las adecuadas, digamos. Dentro de eso, esta que ustedes la podrán ver en la presentación, encontré toda una deconstrucción visual del campesino. Entonces, hay muchas series donde hay un campesino, pero no basta con ser campesino. Todos los que trabajamos con imagen sabemos, hay que parecerlo visualmente, hay que tener los significantes visuales de la campesinidad. Entonces, al campesino le decían, pose con la rana. Entonces, posaba con la rana. Estos días me acordé mucho con lo del Papa. Entonces, pose con la rana. Luego le decían, no, quítese la rana, póngase el sombrero. Entonces se ponía el sombrero. Luego le decían, póngase la rana y el sombrero, ¿no? Entonces se ponían la rana y el sombrero. Pero todo ese seguimiento, les digo porque todos esos archivos vale la pena estudiarlos, está ahí. Entonces, hacer un campesino era que tuviera rana y sombrero, ¿sí?, que visualmente fuera campesino. Y el segundo, que es donde viene lo de los niños Sutatensa, esta ya es la última historia. Ha sido valiosísimo lo que ha hecho la Biblioteca Luis Ángel Arango y lo que hizo ACPO, que guardó el archivo con los nombres originales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se llama Grupo de Niños en diferentes actividades. Y una de las actividades era hacer gamines, ¿no? Entonces decían, Grupo de Niños Gamines. Y entonces los niños gamines, cuando tú sacas todas las fotos de los niños gamines, tú ves que el mismo grupo de niños posó para todo tipo de fotos. Entonces uno ya se imagina la dirección de escena con los fotógrafos diciendo acuéstense en el pavimento, estira el pie. Entonces a veces están 3, a veces están 5, les quitan el zapato, se ponen el zapato, ¿no? Y van produciendo los niños gamines. Es muy importante porque una de las cosas que más decía ACPO en ese momento era que los niños que se venían del campo a la ciudad, el destino que les esperaba acá era ser niños gamines. Pero a mí lo que me importa es que necesitaban argumentarlo visualmente. Por eso construían las series de los unos y de los otros. El contrapeso del niño gamín era el niño sutatensa. Era el niño, sí, los niños sutatensa. Era el modelo como el buen escolar, pero para el campesinado. Dentro de eso, le preguntamos a Miguel Ángel cómo era la fotografía, pues porque él no se acordaba. O sea, eso fue en los años 60. Él no se acordaba, él decía, yo me acuerdo cómo era la fotografía. La fotografía, yo tenía esto, tenía lo otro, la sacaron en primera plana, ¿sí? Y nosotros, a ver si lo puedo hacer acá. Nos fuimos a buscar la fotografía bueno, aquí creo que antes les puedo mostrar una cosa. Perdón que me devuelvo. A ver si está acá. Nos fuimos a buscar la fotografía a la Biblioteca Nacional del niño sutatensa y pues encontramos muchos niños sutatensa, ¿no? Y entonces los niños sutatensa casi todos obedecían a lo que él decía que había sido, como le habían tomado la foto, como él la recordaba, ¿no? Él decía todas las cositas que aparecen acá y no sabíamos cuál era. Entonces lo que hicimos fue imprimir unas y pensar, bueno, creemos que es esta, o sea, mire usted a ver de estas cuál podría ser. Y esto es lo que les quiero mostrar para que lo compartamos, si no funciona. ¿Qué? ¿Está sonando algo? ¿No? Sí, estaba sonando algo. Está. Voy a poner del periódico. Del periódico. La imagen. Perdón. Uy. Que sale en la portada, puedo fallar en mi descripción, pero estoy bastante seguro de que estoy con un perrito, como jugando con el perrito, estoy como acariciando al perrito y la descripción de la fotografía dice el niño campesino jugando con su gran amigo, el perro. Esa es Hay otra que me parece que es como en una huerta, pero
creo que estoy es como acostado también, porque esto, y son dos que recuerdo, son dos nomás que salieron. Que el año será 64, 63, 62, no lo puedo recordar bien, pero más o menos es de 63 hacia abajo. Pero es la del perrito, donde se dice que el niño campesino, no recuerdo si está mi nombre, Miguel Yo no hice nada. Ángel, pero está ahí con el perrito. Y la otra es en la huerta. ¿Salieron ambas en primera página? No, la primera sí me parece que es primera página. La primera, la del perrito, sí estoy seguro que fue primera página. La otra me parece que fue una página interior. ¿Pero en la misma entrega, en el mismo lugar? No, con diferente. Digamos, la distancia de tiempo es... La distancia de tiempo es de 4 días. Espérate a ver si... No sé por qué no... No sé por qué no... Vamos a ver. Lo repito hasta mitad. Del periódico. La imagen, en la que sale la portada, puedo fallar en los nomás que salieron. Que Miguel Ángel, pero está ahí con el perrito. Y la otra es en la huerta. ¿Salieron ambas en primera página? No, la primera sí digamos, la distancia de tiempo es de más o menos 4 o 5 ediciones. Es como entre 4 y 5 ediciones la diferencia de tiempo entre la primera y la segunda. Bueno, acá le decimos, y antes de que le mostremos la página que tenemos, a ver si es esa, ¿usted nos puede contar cómo fue que le hicieron la foto, la del perrito y la de la huerta? ¿Qué recuerda? Sí, Cecilia Cruz, que es la que repetía las canciones, que la traten de conectar, porque ella diagramaba, era todo la parte de diseño y el recorte de artículos. Entonces llegué a Editorial Andes muy pequeño, entonces me dijeron, ay, necesitamos una foto de un niño. Él era el mensajero, esto es importante que lo sepan. Tiras para corregir. Usted era el mensajero. El mensajero. ¿Y el fotógrafo quién era? O sea, ¿cuántos fotógrafos eran? No, yo creo que era uno nomás en esa época. Ay, qué pena, pero... No, era un solo señor, no, es que el fotógrafo, al igual que la diagrama. Vienen, digamos, cosas supremamente puntuales o muy técnicas, de donde quien diagramaba esa parte era... O sea, en todos los medios hubo empleados, ¿no? Eso es lo que quiero como insistir. A ver si me sale. Bueno, acá creo que vamos a tener problemas. En la editorial Andes, que fue una editorial supremamente inmensa, tenía fácilmente 40 máquinas Heidelberg de medio pliego, que de ahí viene una anécdota. Desde esa época yo miraba las máquinas y decía, esto los hizo como un extraterrestre para ser tan precisas. Coge el papel, lo baja, lo cilindrea, lo manda, y de ahí es la frustración que he tenido toda mi vida de conocer la ciudad de Heidelberg en Alemania, que es una de las ciudades. Sí, es parte por parte, esto es fácil por fácil. Que más quiero del mundo. ¿Por qué? Por las máquinas Heidelberg, que las distribuía, bueno,
A ver. Acá le estamos... Imagínense, hacen más de 50, 60 años y sin embargo las miro perfectamente, las recuerdo de una manera nítida. Eso es por entrega, eso es yo muy contemporáneo. No, lo que quiero es compartirles Lo que era Víctor Spelling, lo que eran las máquinas, todo. Bueno, ahora sí le vamos a mostrar a ver si dimos o si no. Bueno, ¿La foto sola o con la página? pues, Primero la como quieran. o le explicamos loco. Estos son los chicos que le están, ahí se cargan, van a ver la raya amarilla, que es la que va cargando. ¿Cómo hicimos? No, muéstrenla primero a ver qué pasa. Si es eso. Esta es la foto. El comentario que me gusta ahí de lo que él dice es con el que empezamos, que dice no recordaba el sombrero. Sí, que es por lo que les estoy... No recordaba el sombrero. Pero además hay otra cosa, lástima que lo vean así, ustedes lo pueden ver en todas las... estamos jugando. Una cosa que es muy importante, es distinto contárselo a mostrárselo. Que nosotros llevábamos un set, o sea, la emotividad con la imagen es distinta. Llevábamos un set de fotografías y nos apostamos que esa podría ser la primera por la descripción que él hizo, ¿no? Y lo que a mí me conmovió en ese momento es que precisamente él dice, no recordaba el sombrero, y el sombrero, luego él nos lo cuenta acá, fue de las cosas que le prestaron, ¿no? Porque él no usaba sombrero, él era el niño de Bogotá, él nunca trabajó, él no conocía a Sutatensa, él era el mensajero de Radio Sutatensa, llevaba las tiras, las pruebas, y pues era el mensajero. Entonces se mete uno en la lógica de producción de la imagen fotográfica. Entonces le dice, necesitaba un niño, venga usted, tome el perro y tome el sombrero y va a posar aquí el niño sombrero. Luego fuimos con él, porque ahí está el otro video, pero pues se va a demorar un montón. Fuimos con él a ver dónde las otras, porque él hizo el niño campesino en una huerta, y la huerta era en la calle 24, detrás de la Biblioteca Nacional. Entonces lo llevaron allí, había un poquito de tierra, y le decía que hiciera el huequito y que pusiera un palito y le tomaban la fotografía. No, como toda esa lógica de producción que ahorita que se discute tanto sobre la identidad y la identidad de la web y si hay engaño o no, todos esos mecanismos de haga como que son propios de la producción fotográfica, la fotografía pues desde siempre y la de edición. Hay una cosa que me interesa también llamar la atención. Ahí está el otro video que ustedes lo van a poder ver porque no lo van a poner así. El perro, él ahí aparece y dice, aparece el niño Sutatensa con su perrito Pillín, ¿sí? Con el perrito Pillín, que tampoco era del niño, ¿no? Al que le puso Pillín apenas lo cogió y demás. Entonces empezamos en la entrevista a hablar con él de quién era el perro. Él dice, no, el perro no era mío, me dieron el perro y el sombrero. Y se acuerda de que se llamaba Pillín, dice, no, ni idea, o sea, ni idea. Entonces nos pusimos a buscar y Pillín, lo que fue interesante es que el motivo por el que sacaron la foto de él ese día es porque el periódico empezaba a publicar una tira cómica que se llamaba Pillín, que era protagonizada por un perro, en las páginas interiores. Entonces, fíjense la complejidad del periódico, porque es el niño Sutatensa, que es el protagonista de varias historias. En esta ocasión tiene un perro que se llama Pillín, que es el que usted encontrará en las páginas interiores del periódico protagonizando el nuevo cómic de Walt Disney, ¿no? Que le interpreta. Y entonces empezamos a hacer un seguimiento visual. Este es la tira original. Entonces, Scan, que estábamos mirando con varias personas, que es como tráfuga, como que hace las cosas como no legalmente, pasó a ser Pillín en la versión criolla. Muestra que Pillín viene como de pillo, pero con cariñito, ¿no? Tal. Y digamos, se publica en el periódico, se publica en el periódico por varios años. Ahí hay dos cosas en especial que me llaman la atención, y es una, la correspondencia de la industria visual en el mercado internacional. Es decir, esas tiras cómicas desde el siglo XIX se estaban compartiendo en todos los periódicos del mundo, contrario a la idea que tenemos a veces de apropiación o de copia.
O sea, no es que los otros países estuvieran copiando nada, sino que son tiras que desde un principio se hacen para un mercado que es internacional y se piensa en las adaptaciones que van a ser necesarias, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, me ha llamado muchísimo la atención, pero no solamente por estos dos casos, sino comparando con otros casos, cómo se construye la imagen de la infancia de los niños y de los varones en el siglo XX y cómo pasa por el perro. Porque ustedes recuerdan el primer perro, el de Álvaro, en el derecho de nacer, Diana Limonta, ¿sí? Y lo que el periódico saca es El niño y su perro, es la misma manera de titular en El Espectador de 1950. Y en esta volvemos al niño y al perro. Una de las cosas que hacían los fotógrafos era ir ambulando por los barrios y por las calles para tomar fotografías, para buscarse un nuevo mercado. Y ese nuevo mercado era buscar escenas de los niños que pudiesen ser interesantes para las personas que hacían impresos, para las agencias de publicidad y para todo el mercado de impresos. Entrevistando a los fotógrafos decían de las cosas que más hacíamos era buscar niños y ponerles un perrito, para ver si lográbamos tener el niño y el perro que salía bien para la publicidad, para los calendarios, para los textos escolares, todas estas cosas, todos estos productos impresos que estaban buscando imágenes. Y un comentario final, porque con este ya acabamos, es que también mientras que preparaba toda esta presentación para ustedes, hice muchos seguimientos de historias tanto audiovisuales como impresas que hubiesen sido protagonizadas por perros en el siglo XX, porque sé que la mayoría recordamos algunas, pues la producción visual de perros ha sido mucho más alta y compleja de lo que yo creo que normalmente sabemos. O sea, todo el siglo XX pasó por perros de todo tipo, dibujados, escritos en cartoon, en películas, en radionovelas como protagonistas, y esto sí fue algo que surgió acá y que quiero como ir mirando. Yo creo que tiene mucho que ver con todo este comportamiento que tenemos hoy día en lo poshumano con los perros. O sea, con la relación que tenemos con los perros, como que primero se hubiera fraguado en la imagen. Hay un autor que sé que muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes conocen, que es John Berger. ¿Se acuerdan? El viejo autor que hizo Modos de Ver, que es el libro que uno conocía. Y él tiene un libro que se llama Visto y no visto. Y en ese libro él tiene la hipótesis de que en el siglo XIX, a medida que con la sociedad industrial, a medida que la gente se separa más de la relación directa con los animales, esa relación se vuelve simbólica. Él lo dice para el siglo XIX. Dice, los animales empiezan a estar más en los dibujos, en el papel de colgadura, en los papeles de los cuartos y en las películas para compensar la no relación directa con ellos. Entonces, eso me hizo pensar que si miramos la cantidad de perros y la construcción de la infancia a través del perro, ¿no? De pronto podemos tener unas pistas sobre cómo es que estamos conviviendo con los perros hoy. Bueno, acá tenemos a los tres señores que nos han acompañado y que yo he encontrado muy valioso. Yo agradezco de ellos toda la disposición para hablar, las conversaciones, las charlas, los datos, porque todo eso que llamo documentos, porque eso me han ayudado, digamos, a establecer puentes, primero con esa visión que a veces tenemos de los medios del siglo XX y con las prácticas de hoy día, o sea, prácticas como la de compartir, por ejemplo, la de publicar. Si uno lo piensa como prácticas, son prácticas de larga duración, que toman diferentes, se actualizan de manera diferente según los medios disponibles, pero que han sido siempre el interés de las personas, ¿no? O sea, y segundo, que no solamente me ayudan a destrabar eso, sino que ponen en duda mucho las imágenes que a veces tenemos, de nuevo, que es lo que quiero insistir, las imágenes genéricas que tenemos de los públicos lectores. Yo creo que sí merecen, la medida que nos estamos sofisticando más con doctorados, maestrías y demás, que sofistiquemos más quiénes son los públicos consumidores, quiénes son las personas que ponen los likes, quiénes son las personas que hacen los comentarios, quiénes son las personas que editan información, que la comparten y la crean a partir de cosas que ya están hechas, que es la definición que se está dando ahorita de originalidad y de creatividad, ¿no? Es una de las que propone Manoli, con la que he estado trabajando todo este año, que es la creatividad y la originalidad tiene que ver hoy día más que nunca con la selección.
no con la capacidad de generar contenido nuevo, sino de seleccionar del contenido que ya hay, que es lo que uno ve, por ejemplo, con una práctica como la de los memes, que es súper compleja. El background que se necesita de imágenes, de conocer imágenes y de poder producir textos en formato de eslogan, texto muy corto, y relacionarlo juntos, no es nada sencillo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería contarles y ahorita quiero que por favor, si tienen comentarios o preguntas, 5 minutos, me cuenten, ¿vale? Yo les comparto les comparto.